tú eres el hijo del comandante del ejército revolucionario del Partido Nacionalista, Helio Torresola. Tú eres... tu madrina, si no me equivoco, fue Blanca Canales, que fue la persona que junto a tu padre y Carlos Irizarry lideraron la revuelta de lo que se conoce como el Grito de Jayuya, el 30 de octubre del 1950. Carlos, dirigieron la revolución. Ese es el término correcto. Revolución. Revuelta es gente que hace ruido en una esquina, un bar, en una plaza. La revolución de la gesta revolucionaria del 50 estuvo dirigida por Blanca Canales, Carlos Irizarry y mi padre, que tuvo ante la muerte de Carlos repentina al inicio de la lucha, pues papá se dio a la tarea de dirigir el resto de los planes, llevar a cabo los planes que tenían ellos. Mi plan con esta conversación es que entendamos qué fue lo que pasó ahí, porque lamentablemente esto nunca nos lo contaron a nosotros en la escuela. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que solamente hay una escuela en Puerto Rico que está enseñando esto como parte de su currículo. Sí. Me sorprendiste porque al menos hay una, ¿verdad? Sí, correcto. La periodista Vionet Negretti, escritora, profesora universitaria y conductora hace muchos años de un noticiario de televisión cuando... creo que era en inglés, que transmitía en inglés. Vionet se dio la tarea de averiguar, se convirtió en una ratona de biblioteca, ¿no? Uh-huh. Y estuvo escudriñando todos los récords que pudo encontrar, los archivos del FBI, del Congreso de Estados Unidos, en la Universidad de Puerto Rico, y se dio la tarea de escribir una novela que tituló Tiempos Revueltos. Yo no conocía a Vionet hasta que un día recibí una llamada de ella que tenía un proyecto y quería discutirlo conmigo. Y yo, pues, un poco inseguro, asustado, porque la vida a mi familia ha sido... Por ahí dicen que la familia Torresola ha sido la familia más perseguida y reprimida. Y eso, pues, de alguna manera lastima y uno se pone arisco. Claro. ¿Sabes? Cuando una persona que no te conoce te llama y quiere verte y discutir algo contigo, pues de momento tú inmediatamente sí. No le prestas, claro. No te sientes seguro. Para confiado. Que la gente entienda, te da la percela, tú no sabes qué es lo que va a pasar aquí. Pero leí el libro que ella había escrito, el manuscrito. Lo tenemos aquí, güey. Y entonces obviamente le hicimos correcciones inmediatamente, todo lo que relacionado con la familia. Y se hizo parte de nuestra familia extendida, Vionet. Tengo que darle un poquito de contexto a la gente, porque a lo mejor dicen de qué están hablando estos dos locos. Y yo quiero empezar desde el inicio, ¿verdad? Cuando estamos hablando aquí, ¿qué pasó en Jayuya el 30 de octubre de 1950? Bueno, pues en Jayuya recibió en algún momento determinado, a través de Blanca Canales, que era una estudiante universitaria aquí en Río Piedras. Blanca conoció a don Pedro, se acercó a don Pedro Avizucampo en uno de sus discursos en Río Piedras y hizo contacto con él, se enamoró de su discurso, de su personalidad. Lo invitó a Jayuya y fue muchas veces a Jayuya, muchas veces. Y en ese, Blanca Canales pertenecía a la familia de donde primero nacieron los Canales Rivera, entre ellos Nemesio R. Canales, que es una figura grande de este país. Sí, las personas de Puerto Rico lamentablemente solamente reconocen el residencial y probablemente no saben tanto de la trascendencia de lo que es Nemesio Canales. Y luego, al quedar viudo, el papá de los Canales Rivera, conoció a doña Consuelo Torresola, se casó con ella y tuvo otros Canales Torresola. De ahí nació Mario Canales Torresola, que fue una persona que se dedicó a la política. Fue representante o senador por muchos años. Lo era cuando surgió la gesta revolucionaria del 50 en Jayuya, y su hermana Blanca Canales Torresola, que indiscutiblemente fue la líder, fue quien llevó al viso y se organizó y fueron creando adeptos dentro de la zona, todo lo que era Jayuya y sus barrios. Y de alguna manera pues se empezó a preparar una gesta revolucionaria que no estaba programada para el día que ocurrió.
Correcto. Eso fue un acto... Lo adelantaron, ¿verdad? Hubo que adelantarlo, sí, porque se dieron... claro, siempre... En un país tan pequeño es muy difícil mantener el secreto. Claro, siempre hay chota, siempre hay Y chota. entonces se corrió la voz y la policía se dio cuenta, sabía de algo, y entonces empezaron a perseguirlos más de cerca. Y entonces ese día, 1 o 2 días antes, hubo unos arrestos a raíz de un viaje que hacía don Pedro Albizu desde Fajardo a San Juan. Y no se pensó 2 veces, se decidió... ¿Arrestaron ahí a Pedro Albizu Campos? No, en ese momento no. Arrestaron unos compañeros de viaje. Okay. Detuvieron unos autos que tenían en el baúl armas y bombas de estas Molotov que se estaban preparando. Y entonces, pues, ante la eventualidad de que lo poco que tenían, porque era una revolución con pocos hombres y con escasísimas armas. Claro. Pues se decidió tirarse a la calle, hacer lo que muchos llaman un acto suicida, otros le llaman loco, pero yo pienso que tuvo la trascendencia que nos permite todavía hablar español y mantener nuestras costumbres y nuestra cultura. Claro, hay que dar tal vez un poco de trasfondo histórico. Estamos hablando en 1950, cuando en 1948 en Puerto Rico habían pasado lo que era la ley de la mordaza. Correcto. ¿Verdad? Que tú no podías básicamente ni tan siquiera cargar tu bandera. Una bandera de Puerto Rico, tú no, porque era considerado un acto de rebeldía, ¿verdad? Era un delito. Y me detengo un momento, ¿verdad? Porque a veces hablamos de dictaduras, ¿verdad? Y las asociamos con países lejanos, ¿verdad? Como Corea del Norte, etcétera. Pero no es eso una dictadura, ¿verdad? Prohibirle a la gente que exprese su amor por la patria. Ciertamente lo es. Una prohibición absurda. Por eso es que definitivamente tú lo acabas de decir, ¿verdad? Es un triunfo que ni tan siquiera se pueda hablar en Puerto Rico. Algo tan simple como español, se pueda contar esta historia aún, que pienso que, y vamos a llegar ahí porque quiero enfocarme en qué pasó ahí, porque tú tienes demasiadas historias que contar de esto. Es importante narrarlo porque yo siempre digo que en las escuelas se habla del grito de Lares. 1868, y todo el mundo sabe y se estudia y se comenta. Y ese fue un primer intento revolucionario contra el gobierno español. Ajá. En 1950 fue un acto revolucionario contra el gobierno de los Estados Unidos. La gente no sabe en Puerto Rico que el 30 de octubre... No sé si fue el 30 o fue el 1 de noviembre, que es la única vez, o la primera vez al menos, que el gobierno de los Estados Unidos ataca a sus ciudadanos en territorio americano. Eso es así. Okay. Y entonces, y yo creo que hay que hacer hincapié en esto porque vemos a veces como pintamos, a veces algunas personas pintan a Estados Unidos como el hada madrina de la Cenicienta, que convirtió a Cenicienta en princesa y una calabaza en carroza. Y pues hay que hablar con datos, ¿verdad? Estados Unidos no entró a Puerto Rico diciendo buenas tardes, ¿cómo están? Sino siempre ha sido con actos de invasión y, ¿verdad? Actos bélicos. Y esto es un acto posterior ya cuando éramos, ¿verdad? Oficialmente una colonia americana o de Estados Unidos, que es la única vez que ellos le han disparado, han bombardeado literalmente a en Jayuya hubo aviones. Correcto. Que vomitaban plomo desde la altura y que milagrosamente no causaron muchas muertes, ¿no? Porque la población Jayuya era una ciudad hecha en madera. Correcto. Unos fuegos provocados, ¿verdad? Como parte de los actos revolucionarios, y al extenderse esos fuegos, pues el pueblo ardió y la gente empezó a guarecerse de alguna manera. Y entonces, por esa razón, no hubo más heridos y muertos, porque esos aviones disparaban, eran 2 o 3 aviones, tanto en Utuado como en Jayuya.
Tú tenías 9 años, más o menos, añitos. cuando pasó esto. Sí. ¿Dónde tú estabas? ¿Qué recuerdas? Mira, yo tengo algunas memorias, algunos recuerdos. He borrado mucho desconozco. A veces yo intento recordarme qué sucedió entre el 1950 y el 54, por ejemplo. Esos 4 años, y no logro reconstruirlos. Haciendo la aclaración, ¿verdad? Que yo sé que tú te ves nene y te crees nene. Y Mimi te considera un nene. Sí. Pero tú tienes ya 82. 82 cumplidos. Que estés claro, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. Intensamente vividos. Exactamente. Y disfrutados y viajados. Ese 30 de octubre yo recuerdo que nos fuimos de mi casa. Nosotros vivíamos en una casa pequeña, una parcela, una estructura de cemento bien pequeñita con 2 cuartos y una cocina. Y yo veía a mi mamá recogiendo cosas como para irnos y nos fuimos. Es que mi padre le había instrucciones a mi madre de que como él iba a iniciar ese acto revolucionario, él sintió el temor de que podía haber represalias. Claro. Y que alguien llegara a la casa y le hiciera daño a ella o a nosotros, sus 2 hijos. José Luis tenía 2 años y medio, yo tenía 9 años. Y entonces nos fuimos a la casa de un vecino que tenía muchos empleados y su familia. Uh-huh. Y ahí estuvimos un buen rato, un día o 2. Okay. Y estando... Yo recuerdo, por ejemplo, lo tengo muy vivo, el recuerdo cuando en esa casa vivía doña Dilia Rivera, que fue la primera esposa o compañera de Griselio Torresola, el hermano menor de los 4 hermanos Torresola, que eran, para dejarlo claro, Angelina, Helio, Doris y Griselio. Estamos hablando de tu papá y tus tíos. Mi papá y mis tíos que nacieron en ese orden y que murieron, curiosamente, en sentido inverso. Oh, de verdad. Griselio el más joven, después Doris, después papá y por último Angelina, que duró 100 años. Nació en el 1915 y murió en el 2015. Duró 100 años. Y entonces fuimos a casa de don Oscar Rivera y su esposa, doña Oria Rivera, y Dilia, que era su hija, había parido en esos días. Tenía una niña recién nacida, producto de su relación con Griselio Torresola, que vivía en ese momento en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo tengo bien claro, como primer dato respecto a esos sucesos, cuando por el radio narran que en Washington había habido un atentado contra el presidente Truman y que había un muerto y un arrestado, y que el arrestado era don Oscar Collazo y el muerto era Griselio Torregrosa. Por error, claro, no conocían el Torresola y le pusieron Torregrosa, pero instantáneamente Dilia y mi madre se abrazan a llorar. Esto es el mismo día del 30. Ese es el 1 de noviembre. Este fue el día después. Ese es el día después. Entonces, estuvimos ahí un día entero y al otro día nos fuimos en el mismo barrio a la casa de mi abuela materna, doña Lucía, la mamá de mi madre, que se llama Delia, con sus hermanos Luis Tomás, Mario, Vidal e Hilda. Y en esa casita, brincando un poco, viví hasta que me gradué de 4º año. En 1959 vine a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. Entonces, como es una situación imprevista, aquella casa tampoco tenía facilidades para recogerla todo el que llegara, ¿no? Entonces tenía 2 cuartos y mi mamá fue a ocupar el cuarto de mi abuela, que pasó a dormir en el cuarto de su otra hija, Hilda. Y a mí me hicieron una camita pequeña en la sala. Okay. Un catrecito, ¿no? Y entonces yo recuerdo y tengo muy claro cuando en algún momento de la madrugada este jíbaro se levantó a orinar. Y no había inodoros, lo que había era una letrina. Uh-huh. Había que salir fuera de la casa, caminar un trecho. Y obviamente existían en ese entonces, en esa casa y en muchísimas otras, las famosas escupideras, ¿no? Uh-huh. Donde se orinaba durante la noche y se limpiaba y botaban por la mañana. Y yo fui a orinar a la escupidera en el cuarto de mi mamá. Uh-huh. Y cuando yo me acerco, yo veo... Este cuarto tenía una ventana puerta. Era una ventana... se podía abrir indistintamente la parte de arriba de esa estructura o la parte de abajo. Y entonces yo vi a mi padre recostado en la ventana hablando con mi mamá en ese momento. Oh, wow. Mi papá me abraza, me da un beso. Yo a los 9 años tú no tienes conciencia de qué está pasando, ¿verdad? Vives
totalmente de una manera ignorante. Claro. Y regresé a dormir. Yo sí vi a mi padre y cerca de él dos figuras que estaban prudentemente cerca. Era de madrugada. Recuerdo a mi padre en el aspecto bien enchumbado, como dicen en el campo, porque había llovido mucho. Y él había recorrido el de Jayuya a través de las montañas hacia Coabey. Y obviamente pues ese es el primer recuerdo claro que yo tengo de esos sucesos. Irónicamente, esta es la última vez que ves a tu viejo. Por mucho tiempo. Por muchos meses. Mucho tiempo. Sí, porque papá regresó a la Casa Canales, de donde ellos habían salido, ese 30 de octubre. Ellos eran 19 combatientes del área de Coabey. En Jayuya se unieron otras personas que vivían en el pueblo y sumaron 32 revolucionarios, que fue el grupo que hizo de Jayuya un pueblo libre por unos días. Correcto. Porque la policía abandonó el pueblo y allí ellos tuvieron el control de esa ciudad. Tu papá, entiendo que en algún momento, ¿verdad? Tu papá fue agricultor y en algún momento, como tú pones en tu escrito, ¿verdad? Que lo tengo aquí, dice, mi padre siempre cumplió con su deber. Totalmente. Un glorioso día decidió añadir al amor y ternura que lo identificaba el sacrificio, la entrega y el valor para crear una mejor patria. Eso es correcto. No para sus hijos. Correcto. Sino para todos sus compatriotas. Incluyendo a aquellos que nunca entendieron y que posiblemente hoy en día tampoco entienden aquella gesta revolucionaria. Salió a darlo todo, a ofrecer lo más valioso que uno tiene, que es la vida, ¿no? Tu papá fue comandante y fue... accidentalmente. Si te gustó este clip, no te vayas sin suscribirte al canal. Y si quieres ver la entrevista completa, en la descripción de este episodio te voy a dar el link para que puedas acceder a ella. Gracias por ser de las decenas de miles de personas que vienen todas las semanas a Gana Tu Día, a construir su vida, a crear nuevos hábitos. Y gracias por ser parte de este movimiento con el cual vamos a impactar la vida de 1 millón de personas. Un abrazo.